Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y quiero compartirles un capítulo, una lectura en voz alta de un capítulo de este libro, Notables Distinciones para el Amor más allá de la discapacidad. Este es un libro que desde distintas áreas de la filosofía entra al tema del ser humano, pero a descubrirlo desde sus necesidades especiales, aquellas necesidades con las que algunos de nosotros nacemos, personas que nacen con discapacidad y que traen novedad, que traen noticia, que traen mensaje, que son seres humanos que nos ayudan a ser verdaderamente humanos, a salir de las pulsiones y a ejercitar la inteligencia y la voluntad para adecuarnos a la realidad de lo que es el ser humano, de quién es el ser humano y poder atender a sus necesidades. Entonces, el capítulo que les voy a leer de este libro, Notables Distinciones para el Amor más allá de la discapacidad, es el capítulo de la verdad. Pónganse cómodos, tómense un cafecito conmigo mientras les leo. La inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien conforme a la verdad. Saber esto es tener consigo un conocimiento fértil para hacer de la vida diaria un espacio de crecimiento personal. Pero también hay que saber que parte de la verdad asequible es que a lo largo de nuestra historia hay situaciones que nos plantean el reto de adecuarnos súbitamente a la voluntad de Dios. A veces no entendemos qué está pasando, pero sabemos que hay alguien superior que sí sabe lo que está pasando, que si lo sabe y lo permite, entonces nosotros nos adecuamos a aquello que Él permite. Pero no es una adecuación pasiva, sino que es un llamado a reconocer un misterio y buscar el modo de velar ese misterio para ver qué encontramos. Siempre hay una riqueza en aquel misterio. Ante el nacimiento de un bebé, hay algo que supera nuestra inteligencia y voluntad. La criatura no es diseño nuestro, sino de Dios. No es como nosotros queremos, sino como Dios lo quiere. El camino entonces es renunciar a la fantasía que nos creamos antes de su nacimiento y conocerlo pero de veras. Se trata pues de un nuevo ser humano. Mientras que la ontología estudia los objetos conocidos y cognoscibles, la nociología o teoría del conocimiento estudia el conocimiento de los objetos distinguiendo entre el objeto y el conocimiento que se tiene de él. Dos grandes capítulos de la filosofía. La lógica, la ética, la estética y la filosofía de la religión estudian un objeto específico. Y así, al particularizar su atención, la matemática, la física, la psicología y la sociología, por ejemplo, entre otras ciencias, se han desprendido de la filosofía. Para entender el tema de la verdad y superar las confusiones y los riesgos del relativismo, donde cada quien habla como le va en la feria y según sus propios intereses, hay que saber que la nociología busca, como en general toda la filosofía, alcanzar conocimientos verdaderos acerca de la realidad. Lo mismo pasa con la psicología al referirse a la práctica humana como operación vital del hombre o con la lógica respecto de las relaciones de razón que enlazan en nuestra mente conocimientos verdaderos. La nociología estudia al ente en cuanto que se da en la mente humana por el conocimiento, es decir, en cuanto verdadero. De aquí que sea una investigación propiamente metafísica. Sin una buena teoría metafísica del conocimiento es difícil soportar el tema de la discapacidad. La verdad duele, pero libera, y solo en ella, en la verdad, se alcanza la felicidad. El problema crítico es si podemos estar ciertos de nuestro conocimiento e inmersos en un bombardeo de información respecto de todos los temas humanos en los que se afirma la primacía del pensar sobre el ser. Basta leer los diarios para saber qué se piensa y qué se piensa, qué se piensa y qué se piensa. Pero resulta un reto filosófico precisar qué es lo que se conoce en verdad y si en general se conoce realmente algo. Cuando se dice que una persona está malita o que es subnormal, que es preferible evitar su nacimiento y un sinfín de cosas como estas en diálogos de café
o declaraciones públicas a través de los medios de comunicación, podemos recibir sus mensajes como opiniones, pero no como la verdad. No todavía, hasta que haya una evidencia objetiva. El conocimiento es la posesión inmaterial de formas. Dicho de otro modo, el conocimiento es la adecuación de la inteligencia del hombre con el ser de las cosas. Es decir, que para que haya verdad es preciso que las cosas se reciban en la mente humana tal y como son y no como nos imaginamos que son. Para que haya conocimiento, este tiene que ser verdadero y no mera representación mental a partir de una abstracción errónea de las cosas. Para conocer realmente lo que las cosas son, es necesario salir de sí, hacia la verdad de su ser, a fin de informar nuestro entendimiento. Por eso se dice, que nuestro entendimiento se adecue a lo que la cosa es. Por eso se dice que el conocimiento es trascendente, porque la inteligencia es trascendental y necesita descentrarse para conocer las cosas como son y no como nosotros las interpretamos o nos las representamos en la mente. Cierto que el ser humano conoce la realidad a partir de la experiencia sensible, que le lleva a una adecuación de su mente con la verdad de las cosas. Pero el conocimiento no alcanza solo cosas materiales, sino también lo inmaterial que se deduce de lo conocido en la experiencia sensible. De ahí que sea necesario atreverse a conocer la discapacidad y a convivir con ella hasta llegar no solo al conocimiento científico de las alteraciones físicas o mentales de una persona, sino al conocimiento más profundo del valor de su existencia en nuestra vida compartida con la misma dignidad de criaturas. Y cuando se llega a la verdad en este punto, lo entendido y el entendimiento se hacen intencionalmente una misma cosa. El que las cosas nos revelen tal cual son sin deformarlas por nuestra subjetividad como cognoscentes es llegar al conocimiento verdadero. No se puede decir que lo que es, no es, y lo que no es, es. La adecuación es una relación intencional entre el entendimiento y el ser, en la que el ser rige al entendimiento y no al revés. El entendimiento se conforma con la realidad de las cosas que no son lo que pensamos, sino lo que son realmente. Por ejemplo, cuando veo a una persona específica y no a una especie de personas. Nótese que lo grave en este asunto es que aunque causal y fundamentalmente la verdad se encuentra en las cosas, formalmente, es decir, en sí misma, se halla en la mente porque una cosa se dice verdadera hasta que se logra su adecuación al entendimiento. Y mientras esto sucede, avanzamos culturalmente con conceptos equívocos que asumimos como verdad porque así fueron declarados, generación tras generación, de boca en boca, por el fantasma social que dice que se dice tal o cual cosa, sin que esto que se dice esté realmente adecuado a lo que la cosa es, sin que haya un conocimiento verdadero. Afortunadamente existe la nociología como una herramienta para saber si lo que decimos como verdad es verdadero y sabemos que mientras haya vida, el temor a errar solo se excluye cuando se patentiza la verdad de aquello que pensamos. Lo cierto es que hay cosas que no se aprenden ciertamente hasta que terminen de manifestarse frente a nosotros. Y hay el riesgo de dar por cierta una adivinación o interpretación falsa con base en lo que la cosa parece ser, pero no es. Hay un gran número de teorías para esta cuestión. Las que ven en la autoridad humana el criterio definitivo de la certeza, menospreciando el valor de la razón individual de todo hombre, las que cifran el principio de la verdad en la utilidad para la vida y consideran que es verdadero todo aquello que sea provechoso para la felicidad privada o pública, lo cual es lamentable porque lo provechoso puede ser solo para ellos lo placentero, que siempre es temporal y muchísimas veces destructivo. Las de otros que dicen que es verdadero todo aquello que se percibe de una manera clara y distinta, como Descartes, para ser exactos. También están en este orden los que consideran que todo hombre está incapacitado y dispensado para dar razón de su certeza y que basta con que declare algo con firmeza para que sea cierto lo que dice si él así lo cree.
que no es lo mismo creer que saber, ¿no? Y no es lo mismo una opinión que un argumento que en favor de una cosa verdadera, de un conocimiento verdadero. Otros proponen una fe sentimental mediante la cual no se conocen, pero se viven verdades y bienes suprasensibles y aún la misma existencia de la divinidad, entre otros. Entonces no se conoce, pero se da su asentimiento. No hay relación personal con Dios, no hay experiencia de Dios, pero se dice que Dios existe solo porque otros se los han dicho y no se han tomado, no han tomado en serio la necesidad que se tiene, que el ser humano tiene de una relación personalísima con su Creador. El criterio objetivo de la verdad es sustentado por los filósofos que proponen como último fundamento y signo de toda verdad la evidencia objetiva, cuando el objeto se manifiesta en el acto al cognoscente. Aquí lo conocido se halla ante el cognoscente de tal modo que éste no hace otra cosa sino abrirse ante su presencia y recibir intencionalmente su ser. Y es cuando digo lo conozco, lo tengo delante de mí y sé qué cosa es. Pero tal conciencia no es posible si no se da la presencia del objeto, y en relación al conocimiento de personas, un gran número de casos rechazan la posibilidad de permanecer en reunión para explorar y conocerse verdaderamente. Así pasa cuando se tiene frente a sí a una persona con discapacidad por unos instantes o un par de horas o unas cuantas semanas, sin que exista un compromiso real de conocer la historia completa de su desarrollo a lo largo de la vida. El rechazo es casi inmediato o la interpretación subjetiva de que su vida es una pena queda instalada en la mente como si fuera esta la única verdad posible y no un juicio y una opinión. Se da como verdad, ¿no? Que su vida es una pena sin que se le conozca verdaderamente. La evidencia es la presencia de una realidad inequívoca y clara frente a nosotros, pero hay tres tipos de evidencia: la evidencia objetiva e inmediata, la evidencia parcial o imperfecta y la evidencia mediata. La primera es claramente visible a través de los sentidos. La segunda se refiere a la manifestación incompleta de una realidad o la manipulación de la realidad. La evidencia mediata es aquella por medio de la cual se conoce una realidad no conocida de manera directa. Así, en tres pasos veo a una persona con discapacidad. Estoy por conocer la vida de una persona con discapacidad y conozco la vida de una persona con discapacidad. Y gracias a esta experiencia conozco el milagro del amor de Dios y vivo la esperanza de la resurrección. O sea, una cosa se conoce por la otra. En el tercer paso. Si nos quedamos en una actitud de rechazo ante la evidencia inmediata o si nos atoramos a medias en su apariencia, no podemos llegar al fin mediático de los humanos, en el sentido de que todos somos una manifestación de Dios. Un fin, cada uno en sí mismo, pero al mismo tiempo una manifestación de Dios. La plena actualización de nuestra mente por la verdad es la certeza mediante la cual, fundándose en una evidencia objetiva, presta su atención a una verdad sin vacilación, con firmeza y seguridad. Sin embargo, no hay que confundir la certeza objetiva y la certeza subjetiva. La certeza objetiva procede de la evidencia objetiva de la verdad y la certeza subjetiva se refiere a la firmeza de quien asiente aun a pesar de no tener una evidencia objetiva. Como quien propone, por ejemplo, que no se permita el nacimiento de personas con alteraciones físicas o mentales porque vienen a sufrir. Hace una declaración subjetiva. Pero no está adecuada su inteligencia a lo que la cosa es y mucho menos tiene disposición para conocer y vivir la experiencia, porque se conoce en la experiencia y para eso se necesita tiempo y presencia. En todo caso, siempre existe un fenómeno importante que comienza con la duda, el gran debate entre dos extremos de información incompleta al que sigue la opinión cuando se hace un juicio respecto de una supuesta realidad. Así de pronto pueden aparecer la credibilidad cuando se cree porque otros lo dicen, o la negación cuando se rechaza toda posibilidad de conocimiento verdadero. Creo que la vida de toda persona en cualquier circunstancia es valiosa.
o niego que el dolor sea parte de la vida y me las ingenio torpemente para evadirlo. Con relación a la verdad, la mente humana puede hallarse en potencia o en acto. En potencia cuando no conoce la verdad, ya sea por necencia, falta de capacidad para ello o por ignorancia, privada del hecho de la verdad en cuestión. Pero también es necesario distinguir la ignorancia y el error. Ambos coinciden en ser carencia de una verdad asequible, pero la mera ignorancia no implica juicio alguno. En cambio, el error supone un juicio falso. La idea es romper paradigmas falsos y lograr que no exista más ignorancia respecto de la importancia de las capacidades diferentes que todos tenemos, unos más notables que otros, ni en relación a la riqueza en el intercambio de dones, bienes y talentos en la comunidad humana. Y en los debates públicos que confunden por expresar más bien declaraciones dudosas que verdades, podemos observar en los panelistas certeza de fe cuando la voluntad del vocero le mueve a sentir sin miedo a las opiniones contrarias porque sus declaraciones están fundadas en la autoridad suprema, o certeza de evidencia avalada en manifestaciones objetivas, y voces generalmente apasionadas o al contrario cínicas que expresan con certeza subjetiva, aun a pesar de no tener evidencia objetiva en relación a la verdad que se discute y el asunto que se defiende. En todo caso, el error únicamente es posible por algún defecto o corrupción de las potencias cognitivas, nunca de una manera natural. Y no podríamos saber que hay errores si estos no se manifestasen nunca como errores, lo cual implica que las verdades que se oponen se nos hayan también manifestado precisamente como verdades. La parte más delicada del error en las declaraciones que se emiten respecto a las personas con discapacidad o cualquier otro asunto vital, y fíjense, no solo me refiero a nivel público, político, de políticas públicas, sino a nivel social, a nivel familiar, comunitario, entre amigos, entre gente, en la calle, en cualquier lugar, que se emiten, se dicen cosas o se piensan cosas súper incompletas respecto de la vida de una persona con discapacidad. Entonces, vuelvo a leer. La parte más delicada del error en las declaraciones que se emiten respecto de las personas con discapacidad o cualquier otro asunto vital es que con frecuencia el conocimiento es imperfecto, pero no falso, de tal manera que lo conocido es parcial o incompletamente representado y la representación de la cosa es subjetiva. Basta con que se diga una media verdad para que se crea que es la verdad completa, como aquello de que vienen a sufrir, oh pobrecito, está malito. No se les conoce todo el esfuerzo, toda la historia, una biografía completa, llena de trabajo, llena de amor, de oración, de compasión, de misericordia, de esperanza. Es una riqueza. Sí que se sufre al tener un hijo con discapacidad, pero no se sufre todo el tiempo ni es el único motivo de mis lamentos. Un hijo con discapacidad es sobre todo un maestro de vida que me ha dado la oportunidad de preguntar, investigar y comprender mucho más para saber vivir con alegría. Y bueno, luego hay más capítulos, el de la realidad, la iluminación agustiniana, imagen o semejanza. Está también el de la física aristotélica. Otro día les leo otro capítulo. Por lo pronto les digo que este libro, Notables Distinciones para el Amor, lo encuentran en Amazon, la autora Tere García Ruiz, una servidora. En España lo pueden solicitar para Kindle o en pasta blanca y les llega a su domicilio a través de Amazon. En México para Kindle, y si lo quieren impreso, así como este, que tiene 176 páginas, va a estar aquí a la venta solamente 300 ejemplares impresos aquí en México, y pueden escribir a delinterioralavida@gmail.com. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.